pues le agradezco que esté con nosotros a esta plática y pues vamos a continuar. Perfecto. Muchas gracias, Steve. Bueno, pues podemos apagar las luces de aquí. Ok, muy bien. Vamos a hablar sobre la importancia del manejo multidisciplinario en la obesidad, ¿vale? Obviamente todo esto enfocado hacia la colocación del balón intragástrico. Como ya comentó el doctor, soy cirujano bariatra y también tengo alta especialidad en nutrición clínica. Siguiente, por favor. Como ya vimos todos estos días y ya les tuvo que haber quedado claro, la obesidad es una enfermedad multifactorial en la cual no podemos solamente enfocarnos en un área o en un punto en específico, ¿no? O sea, quienes se enfocan solamente en la parte nutricional va a fracasar, quienes se enfocan únicamente en la parte de hacer ejercicio va a fracasar. Aquí lo importante en atender todo este tipo de pacientes es el poder dar esta atención con múltiples enfoques, en la cual nosotros podamos brindarle toda esa atención que requiere el paciente para poder modificar todos esos factores que van a influir para que este paciente haya desarrollado la obesidad. Siguiente, por favor. Como ya sabemos y todo el mundo sabe, todo el estilo de vida actual, el sedentarismo, las prisas que tenemos todos los días, los alimentos que son de fácil acceso y altamente calóricos, pues están ahí a la mano. Entonces, pues todo eso ha llevado a la pandemia global que tenemos, ¿no? Siguiente. Y bueno, pues es muy importante que en todos estos días de igual manera les haya quedado claro que hay muchísimos factores que van a influir en que el paciente desarrolle obesidad, incluido el aporte hedónico, por ejemplo, de los alimentos. O sea, eso es pues esta parte de placer que va a generar el comer cierto tipo de alimentos, principalmente todo lo que sean carbohidratos. Todo eso le puede generar placer al paciente y pues fundamentalmente eso tenemos que atacarlo de diferentes maneras, ¿vale? Y como ya saben, pues hay muchísimos factores, tanto hormonales como genética, como medicamentos y demás, que cada paciente va a tener y eso va a hacer que el paciente desarrolle justamente la obesidad. Siguiente. Obviamente, lo más, ¿cómo les podría decir? Lo básico y el enfoque más sencillo de poder ver la obesidad, pues es este desbalance en la cuestión energética, ¿no? O sea, un desbalance entre el consumo y el gasto energético. Sin embargo, como vemos, muchísimos factores van a influir en ello y pues no solamente eso lo vamos a manejar con colocar un dispositivo que lo que va a causar pues es saciedad, ¿no? O, que es un procedimiento restrictivo que va a restringir la cantidad de alimentos que van a ingresar al estómago. Entonces, pues todo esto es lo que tienen que considerar, ¿vale? Siguiente. Como ya sabemos, el balón intragástrico se coloca en la AGA. Se sugiere que el balón se coloque de 6 a 8 meses y dependiendo obviamente del tipo de balón, es importante que tomen en cuenta esto, o sea, el poderle ofrecer al paciente el balón intragástrico, pues va a ser mejor que no ofrecerle nada al paciente, ¿no? O sea, como ya sabemos, hay indicaciones para cada tipo de procedimiento, sin embargo, es importante que tengan esto en cuenta. Aproximadamente la pérdida del 10% del peso corporal total va a mejorar las comorbilidades que pueda presentar el paciente. Entonces, es importante que sepan que con este tratamiento, pues podemos ofrecer ciertos beneficios al paciente y como ya hemos visto, lo que podemos ofrecerle al paciente es una pérdida de desde 10 kilogramos hasta unos 25 kilogramos en el transcurso de un año. Obviamente es muy importante hacer énfasis
en las modificaciones del estilo de vida que va a requerir llevar el paciente. O sea, algo que es importante tener en cuenta que cuando nosotros estemos colocando los balones intragástricos es que esto va a ayudarle al paciente o va a ser como un empujón, ¿no? Para decir, ok, vas a perder en este primer mes, en los primeros 6 meses que se coloca el balón, vas a perder una cantidad importante de peso. Sin embargo, depende totalmente de estas modificaciones que haya hecho el estilo de vida, de cómo va a poder continuar eso a largo plazo. Entonces, es muy importante que también el paciente tenga una reeducación en cuanto a la alimentación, ¿no? Y post procedimiento es muy importante el seguimiento que tengamos con el paciente, que sea muy cercano, y monitorear todos los efectos adversos que pueda tener el balón. Siguiente, por favor. Esto es importante tomarlo en cuenta porque vamos a mencionar ahorita la norma oficial mexicana, que es un documento que pues ya está algo obsoleto. Sin embargo, hay guías brasileñas o consensos internacionales en los cuales ya se puede ofrecer el balón intragástrico a diferentes tipos de pacientes y no solamente quedarnos con la idea de que solamente con obesidad, ¿no? O sea, pacientes desde 25 de índice de masa corporal, siguiente, ya se pueden considerar candidatos, ¿no? Y, por ejemplo, desde 12 años, ya también se pueden considerar pacientes candidatos para la colocación del balón. Esto me parecía importante comentarlo y también para apoyar a una compañera con respecto a lo que quería de colocarse un balón, porque la realidad es que ya con 25 kilogramos por metro cuadrado de sobrepeso y una ganancia de peso progresiva, ya se puede considerar un paciente que puede llegar a ser candidato para la colocación de los balones, ¿vale? Y bueno, siguiente. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones para el equipo multidisciplinario, ¿ok? Con respecto a este consenso brasileño. No es necesario realizar una endoscopía preprocedimiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a colocar el balón, en ese momento vamos a evaluar. Entonces, en ese momento se va a hacer la evaluación si tiene o no alguna contraindicación de la colocación del balón, ¿vale? No hay una obligación de realizar estudios de imágenes previos a la colocación del balón, ¿ok? Y en relación al equipo multidisciplinario, es fundamental el manejo por parte de nutrición. Sin embargo, todo lo demás, o sea, todo el resto del equipo multidisciplinario, de acuerdo a este consenso brasileño, va a estar pues a decisión del endoscopista que vaya a colocar el balón, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a tener las mismas características, no todos los pacientes a los que les vamos a colocar tienen exactamente la misma indicación, ¿no? Entonces, de acuerdo a este consenso brasileño, la presencia de un psicólogo no es mandatoria, o sea, no es obligatoria, la presencia de endocrinólogo, un nutriólogo clínico, psiquiatras no son determinantes, ¿vale? A menos que el paciente tenga alguna situación especial en la cual nosotros consideremos, ¿no? Entonces aquí hay que evaluar y hay que individualizar cada caso y cada paciente para ver qué es lo que le vamos a indicar con respecto al manejo multidisciplinario. Algo que es importante, el nutriólogo debe de seguir el manejo del paciente, ¿vale? Durante todo el tratamiento que esté el balón. Siguiente. Con respecto al retiro del balón, el consenso brasileño recomienda la ingesta de Coca-Cola o bebidas carbonatadas de cola, así lo refieren, como preparación de la remoción del balón. Igualmente, una dieta líquida de 2 días sería lo ideal para poder retirar este balón. Y un ayuno de 12 horas para el retiro del balón es necesario. Entonces, todo esto
también va a ser parte del equipo multidisciplinario. También todo esto es parte de lo que tiene que indicar nutrición con respecto al manejo previo al retiro, ¿vale? Igual, el seguimiento clínico que recomiendan para los pacientes que se les retiró el balón es de aproximadamente 6 meses, ¿ok? 6 meses que podemos darle el seguimiento por parte de nutrición y por parte de, o sea, obviamente nosotros como cabeza, pero también parte de nutrición y parte de psicología, ¿vale? Entonces, el seguimiento post-retiro es muy importante también y considerar y decirle al paciente desde el principio que va a requerir este seguimiento posterior, ¿vale? Siguiente. Y bueno, vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que tenemos que seguir, ¿no? Dentro, entre comillas, ¿no? Porque ya es un documento que en realidad pues está anticuado, tiene, no está basado en estos consensos que son mucho más recientes. Entonces, bueno, siguiente. Lo que dice la norma oficial es que deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscopía emitidos por el consejo correspondiente para la realización de este tipo de procedimientos. Todo candidato a cirugía o procedimiento endoscópico debe ser estudiado en forma completa, previamente con historia clínica, análisis de laboratorio, estudios de gabinete, valoración cardiovascular, anestésica, nutricional y psicológica, en su caso psiquiátrica y cualquier otra disciplina que resulte necesaria para complementar el estudio del paciente. Entonces, esto es muy importante, o sea, eso sí deben de cumplir, o sea, que obviamente todos los pacientes que vayan a someter a un procedimiento de estos, pues tenga un seguimiento pues importante por diferentes áreas, ¿vale? Por este equipo multidisciplinario. Siguiente. El tratamiento procedimiento deberá estar basado y justificado en la evaluación de un equipo multidisciplinario. Tenemos, para poder someter al paciente a este procedimiento, necesitamos tener el visto bueno de estas especialidades, ¿vale? Entonces, es importante tener ese equipo multidisciplinario y tener ese visto bueno para que se pueda realizar. Podrá estar integrado por un cirujano, anestesiólogo, internista, psiquiatra, licenciado en nutrición y psicólogo clínico. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Utilizar técnicas no convencionales para el tratamiento de sobrepeso y la obesidad que no cuenten con evidencia científica y no se encuentran universalmente aceptados en el marco de la ética médica. Esto es importante porque todavía hay procedimientos que se están realizando, que sí se puede evaluar cuál es su eficacia, sin embargo no están universalmente aceptados, ¿no? Entonces es importante saber que pues el balón sí es un procedimiento que cuenta con este reconocimiento y está aceptado en el marco de la ética médica. Siguiente. Contraindicaciones: realizar bajo criterio del médico únicamente el tratamiento quirúrgico o endoscópico sin la participación y evaluación de un equipo multidisciplinario en los términos que se señala. Siguiente. De acuerdo a la norma, esto se los menciono nada más igual para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, como les digo, los consensos internacionales ya han cambiado estas indicaciones. Entonces, el uso de procedimientos endoscópicos será indicado en pacientes con obesidad, con índice de masa corporal de 30 a 34.9, con comorbilidades asociadas o un IMC igual o mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, en pacientes con alto riesgo que requieran una reducción de peso previa al tratamiento quirúrgico, que se encuentra en un programa de manejo multidisciplinario, o en pacientes que no acepten un tratamiento quirúrgico. En el caso de pacientes de 16 a 18 años, es necesario que haya concluido su desarrollo físico y sexual, de acuerdo a la norma oficial. Siguiente. Manejo pre- y poscolocación de balón por equipo multidisciplinario. Esto igual vamos a verlo con respecto a otras guías, ¿vale? Entonces, se recomienda una visita previa a la colocación con el endoscopista y de 1 a 2 sesiones con el nutriólogo. Se deben fijar las expectativas a corto y largo plazo con el paciente. Entonces, siempre que llega un paciente de estos, nosotros tenemos que ser claros con ellos, ¿no?
y tampoco hacer que tengan unas expectativas exageradas con respecto a la colocación del balón. Y siempre hacer hincapié en que tienen que llevar el seguimiento por el equipo multidisciplinario y que si no hacen esos cambios en el estilo de vida posterior al retiro del balón, pues muy probablemente va a haber una reganancia de peso. Entonces, es muy importante que estas expectativas no se las elevemos al paciente, porque si no, cuando se le retire y tenga reganancia, pues nosotros vamos a quedar como los malos de la película, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se recomienda, una de las claves del éxito en pacientes con balón es la frecuencia y el apego al manejo por el equipo multidisciplinario. Como les comentaba, sin este apoyo el paciente va a fracasar, ¿vale? Siguiente. ¿Qué es lo que recomiendan estas guías norteamericanas? Pues el seguimiento, la consulta inicial, que debe ser una o dos consultas con el endoscopista y con el nutriólogo, y finalmente el seguimiento, que como les comentaba, se recomienda en estas guías que sea de 6 a 8 meses la utilización del balón. En este seguimiento, lo que dicen es que se debe hacer cada mes el seguimiento por parte del endoscopista y también por el equipo multidisciplinario. Y posterior al retiro, aquí a los 6 meses, igual llevar el seguimiento otros 6 meses hasta que podamos ver que el paciente no haya tenido una reganancia importante. Siguiente. Regresa una. Siguiente. Ok. Posterior a la colocación del balón, se debe guiar al paciente sobre el manejo nutricional y que el paciente sepa qué debe y qué no debe consumir. Es muy importante, a esto me refiero con la educación del paciente, ¿vale? Se va a mandar un plan nutricional donde se explique la dieta pre, la dieta post y las fases de dieta que llevará. Siguiente. Los días 1 y 2 recomiendan que sean únicamente líquidos claros. A los días 3 a 14, una dieta líquida de 1000 a 1200 kilocalorías. Y días 15 a 21, una dieta blanda de 1200 a 1500 kilocalorías, con 60 a 80 gramos de proteína. Posteriormente, se van a introducir alimentos de textura normal, que sea una dieta balanceada. Y antes de introducir los sólidos, se recomienda introducir purés y picados finos, para ir agregando alimentos sólidos poco a poco a la dieta. Siguiente. Esto es parte de las modificaciones que debe tener el paciente, las instrucciones que debe llevar por parte del equipo multidisciplinario. Entonces, es importante que sepan que debe llevar una educación y una reeducación sobre lo que debe y no debe de consumir el paciente. Que entiendan ese balance energético que debe haber y que sepan cuáles son las porciones que deben de comer adecuadas, que puedan leer las etiquetas de los alimentos y que puedan estimar hasta cierta manera cuántas calorías van a estar consumiendo. Es importante que se eviten las bebidas carbonatadas en las primeras 4 semanas y con respecto a los cambios del estilo de vida, el ejercicio y caminata por 15 a 30 minutos o más al día, ¿vale? Y evitar más de 2 a 3 bebidas alcohólicas por semana. Otra cosa que recomiendan con respecto al manejo por parte de, pues, con respecto a la actividad física que va a realizar el paciente, es que debe caminar por lo menos 1 hora, por lo menos ejercitarse 3 veces a la semana y caminar por lo menos 1 hora y tener el objetivo de llegar hasta 10,000 pasos por día, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque eso también es parte de las recomendaciones que se pueden dar. Es muy importante y yo les recomendaría que tengan un apoyo por un médico del deporte, ya que ellos, así como nosotros podemos prescribir una receta por omeprazol, ellos van a prescribir una receta y un ejercicio que sea específico para cada condición que tenga el paciente. Entonces, nosotros pues podemos saber esto
pero al final de cuentas podemos llegar a quedar muy cortos. Entonces, si queremos que el paciente tenga realmente mucho mejores resultados, es recomendable que puedan mandarlo con un médico del deporte. ¿Qué es importante que sepan con respecto a esto? El efecto benéfico que va a tener el ejercicio va a ser hasta 72 horas. Si hacemos el ejercicio cada 72 horas, por lo menos ese efecto benéfico que tiene se va a llegar a mantener. ¿Qué otra cosa es importante? Que se trate de trabajar todos los grupos musculares, por lo menos esos días a la semana que se vaya a realizar el ejercicio, y no deben de pasar más de 72 horas justamente entre ejercicio y ejercicio, porque el efecto benéfico que este tiene se va a perder, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahorita vamos a tener la plática por parte del médico del deporte, que nos podrá hablar un poquito más al respecto. Siguiente. Para el retiro de balón, igual estas guías recomienda dieta líquida de 3 a 4 días previo al retiro del balón, 24 horas previas al retiro únicamente líquidos claros, y ayuno 12 horas previas al retiro. Aquí, digamos, se agregan 2 días más con respecto a las guías brasileñas, y con respecto a los líquidos claros, exactamente lo mismo, y el ayuno previo al retiro es exactamente lo mismo que las guías brasileñas. Se recomienda seguimiento por parte de nutrición y psicología hasta 6 meses posteriores al retiro del balón. Siguiente. Y aquí, por ejemplo, mencionan cuáles son los beneficios por el manejo multidisciplinario, y ponen estos ejemplos. Pacientes con seguimiento psicológico tuvieron una reducción del IMC de 6 más menos 3 kilogramos por metro cuadrado, versus pacientes sin seguimiento psicológico con una reducción de IMC de 4.1 más menos 1.9 kilogramos por metro cuadrado. Y la realización de actividad física tuvo una reducción del índice de masa corporal de 4.8 más menos 2.3 kilogramos por metro cuadrado, versus la no actividad física, una reducción de índice de masa corporal de 4.1 más menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, como vemos, es importante todo este apoyo que pueda recibir el paciente. Siguiente. Y bueno, finalmente, con esto concluimos la plática. ¿Sabe alguien quién es Vince Lombardi? ¿Quién puede decir? Exactamente, es una leyenda de la NFL. Él es, ¿manda? Exactamente, un entrenador de ascendencia italiana, una leyenda prácticamente de la NFL, y él, pues, de hecho, el trofeo se llama de esta manera, justamente por él, ¿no? En honor a él. Y una frase que dijo, muy famosa, es: los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Entonces, eso mismo es lo que vamos a obtener con los pacientes bariátricos. Si nosotros tenemos este esfuerzo por diferentes especialistas, vamos a llegar a una mejor meta. A diferencia de que si lo vemos nosotros individualmente, nosotros no vamos a llegar prácticamente a influir de manera benéfica, ¿vale? Entonces, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. La doctora Diana Gómez. Ella es psicóloga especialista en trastornos de la alimentación y especialidad en neurología. Entonces, le agradezco que esté con nosotros. Gracias. Para cambiar las imágenes. No, es que no, tienes que decir la siguiente porque no alcanza y con este prendemos el rayo. Ok. ¿Sale? Buenos días, les ofrezco una disculpa por el retraso, pero la verdad es que la ciudad está un poco caótica el día de hoy. Bueno, pues yo soy Marisol
Sariñana, yo soy psicóloga clínica y ya llevo pues un buen rato trabajando con pacientes que se someten a algún tratamiento para la pérdida de peso. Puede ser cirugía bariátrica o en este caso que les voy a hablar un poquito de pues del balón intragástrico, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, creo que ya todos saben esta parte. La obesidad pues es una enfermedad multifactorial. Y bueno, pues es epidémica, metabólica, crónica y está muy estigmatizada. Trabajar con un paciente que tiene obesidad, la verdad es que es sumamente complejo porque ya trae como de antecedente muchas creencias irracionales con respecto a la ganancia de peso, ¿no? Y ya traen también como una serie de tratamientos mágicos para perder peso. Y entonces cuando se enfrentan con nosotros en el que les planteamos la parte de que tienen que modificar hábitos de alimentación, que tienen que incorporar actividad física y bueno, que también les hacemos notar algunas situaciones emocionales que les han hecho ganar peso, pues es como chocar contra pared para muchos de ellos, ¿no? Obviamente es una enfermedad que va a traer otras enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y es una enfermedad que también trae muchos trastornos psiquiátricos. Viene acompañada de ansiedad, de depresión. Es muy común encontrar trastornos de la conducta alimentaria, específicamente trastorno por atracón en este tipo de pacientes. Y pues bueno, no nada más es el paciente que come mucho y que no se mueve, ¿no? También hay factores genéticos y culturales. La siguiente, por favor. Bueno, como yo les decía, es una enfermedad multifactorial, por eso es que los pacientes tienen que ser valorados por un equipo multidisciplinario. ¿Qué incluye? Pues un nutriólogo, un psicólogo, en algunas ocasiones pueden también como reclutar a un fisioterapeuta, un internista, obviamente el cirujano, el endoscopista, y bueno, pues tiene que ser un psicólogo especializado en el tema de bariatría. ¿Por qué? Porque es muy común, como yo les decía, que los pacientes presenten algún trastorno de la conducta alimentaria. El trastorno más común es trastorno por atracón o síndrome de comedor nocturno. Si nosotros no detectamos esto, el paciente va a ser muy difícil que pueda regular su conducta alimentaria. Cuando yo en la consulta detecto que el paciente ya tiene un trastorno por atracón, no lo puedo trabajar sola. Tengo que agregar a otro integrante más al equipo, que es el psiquiatra. El psiquiatra ya con algún fármaco nos ayuda a regular la ingesta de alimentos. A veces creemos que es un paciente indisciplinado, que no quiere hacer las cosas, que quiere seguir comiendo nada más porque sí, y no es cierto. Hay algo en su cerebro que no está funcionando de forma correcta, que hace que no tenga como ese control en la ingesta de los alimentos como muchos de nosotros podemos tenerlo, ¿no? Es un paciente que puede estar comiendo por 1 hora, 2, a lo que llaman la sobremesa, ¿no? Y pues lo empiezan a normalizar y no pasa nada, siempre ha sido así, pero sí es importante que podamos detectar esto y muchas veces a los psicólogos clínicos pues se les pasa como esta parte de hacer una detección especial de los pacientes con obesidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos en cuanto al paciente? Ofrecemos un acompañamiento antes de la colocación y después de la colocación. Les informamos cuáles son los cambios que tienen que iniciar en la conducta alimentaria antes de la colocación de su balón. Yo siempre les digo que es como un ensayo para cuando ya tengan su balón. Después del balón, pues les ayudamos a adaptarse, a vivir con un objeto extraño en su estómago, ¿no? Los primeros días el estomaguito va a hacer como todo lo posible por quererlo sacar. Esto les puede generar mucho estrés a los pacientes porque pueden presentar náuseas, dolor, en algunos casos vómito. Y bueno, pues ustedes los ayudan con algunos fármacos, pero el paciente casi siempre dice es que me arrepiento de haberme lo puesto porque me siento muy mal. Entonces les ayudamos en ese proceso en el que se genera como mucho estrés pues en el periodo muy cortitito a la colocación. Nosotras, bueno, que sí somos psicólogas, aplicamos algunas pruebas para detectar si el paciente tiene ansiedad, tiene depresión o tiene algún trastorno de la conducta alimentaria. Ahorita les muestro cuáles son las más comunes que utilizamos. Es muy difícil, pero también intentamos intervenir en la familia. A veces la familia son los principales saboteadores del paciente. Ya cuando tienen el balón les dicen, pues prueba tantito, no te va a pasar nada, ¿no? O ¿para qué lo vuelves a intentar si siempre fracasas? Entonces, es muy difícil que la familia también intervenga en el proceso, pero cuando se da la oportunidad, pues también hacemos pequeñas sesiones para informar, pues en qué consiste la colocación del balón, cómo van a comer ahora, porque las porciones van a ser muy pequeñitas, ¿no? Y a veces eso también le genera como mucho estrés a la familia, pues pobrecito de mi hijo, de mi esposo, de comer una gran cantidad, ahorita va a comer esto, pues se va a morir de hambre, se va a desnutrir, ¿no? Tenemos que acompañarlos en el cambio de estilo de vida,
en la parte de la imagen corporal, muchos de nuestros pacientes tienen la idea de lo que ven en la tele, ¿no? El antes y el después. Y es una persona o una mujer con exceso de peso, y la otra imagen del después ya es alguien en bikini y en la playa, ¿no? Entonces, piensan que va a ser como ese resultado mágico. Hay que trabajar que no va a ocurrir precisamente esto. Y muchos de ellos, cuando tienen exceso de peso considerable, pues van a tener exceso de piel. También hay que trabajarlo, sobre todo a las mujeres, que eso les afecta más. Y muchos pacientes llegan a perder peso y también se ve afectada su calidad de vida porque tienen ahora exceso de piel, que ya también les, como les impide tener una vida sexual plena. Entonces todo eso se va trabajando en las sesiones. Pues como yo les decía, esto es un poquito de lo mismo, los preparamos, los orientamos, vamos aclarando las dudas. A veces les da un poquito de pena preguntarle al cirujano, es que ya me lo explicó, pero no lo entendí bien. Entonces, como es aterrizarles un poquito más las ideas, ¿no? En algunos grupos grandes de cirugía, pues llegamos a tener grupos de apoyo. Esto le permite mucho al paciente como apegarse más a su plan de alimentación, a su plan de actividad física, porque sabe que no es el único que está llevando el tratamiento, ¿no? Que hay más gente que está en el mismo proceso que él, y bueno, pues son los grupos de ayuda mutua. Y pues constantemente vamos evaluando los conocimientos que tiene el paciente sobre el balón, sobre su tratamiento, sobre la obesidad, como para ir conociendo el caminito hacia donde tenemos que dirigir el tratamiento psicológico. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué hacemos los psicólogos, pero ahora en el equipo multidisciplinario? Pues nosotros reforzamos mucho de lo que ustedes les dicen a los pacientes, ¿no? Yo les decía, a veces como que les queda la idea un poquito vaga y nosotros ayudamos a aterrizarlas un poco más. Favorecemos también la comunicación entre el médico y el paciente, o entre el nutriólogo y el paciente. De alguna forma entrenamos, si el médico lo permite, ¿no?, también al resto del equipo sobre los factores emocionales que pueden hacer que el paciente no se apegue a su tratamiento, porque ha ganado peso, ¿no? Hay médicos que me dicen, pues es que no deja de comer. Pues sí, no deja de comer porque no ha sido enviado a lo mejor a la parte de psiquiatría, porque no me permitieron una valoración más amplia, ¿no? Y es entender que hay factores emocionales que hacen que el paciente gane peso, o no pierda peso, o no se apegue a su tratamiento. Y bueno, también promovemos la investigación. Yo trabajé con el doctor Fernando y pues bueno, ahí intentábamos como en el Hospital Rubén Leñero hacer grupos de pacientes, ¿no? Evaluar resultados con terapia cognitivo o alguna otra corriente para ver cuál era el tratamiento más eficaz para este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, en la evaluación, las guías clínicas sugieren que haya 4 sesiones antes de la valoración de la colocación del balón. Eso es lo que nos sugieren las guías. La realidad es que si nosotros detenemos al paciente 4 sesiones, pues la verdad es que no regresa, ¿no? Se desespera. Entonces, pues vamos como adquiriendo nuevas herramientas para que la valoración salga en una, máximo 2 sesiones. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues si el paciente tiene redes de apoyo, qué opina la familia con respecto al tratamiento que va a tomar, a qué se dedica, eso también va a ser importante. No sé si tiene los recursos para poder llevar un plan de alimentación, para las vitaminas. A veces nada más juntan para la colocación del balón y no toman en cuenta que hay que tomar suplementos, que hay que tomar proteína, que hay que llevar cierto plan que incluye más proteína. Los antecedentes médicos son importantes. En la parte de psicología tampoco nos podemos brincar, por ejemplo, si es un paciente que tiene hipotiroidismo y está en descontrol, pues bueno, también la cuestión del estado emocional se va a ver alterada. Si es un paciente que tiene hiperglucemia, pues bueno, también el estado emocional se va a ver alterado, y entonces, bueno, ahí vamos trabajando en conjunto con medicina interna para ver cómo se va nivelando este paciente y qué intervenciones podemos ir haciendo en cuanto a su estado de ánimo. ¿Cuáles fueron los factores que lo llevaron a ganar peso? La gran mayoría de los pacientes dicen, pues yo así nací, ¿no? Pues de chiquito, no tienen conciencia de esa parte de que es una enfermedad y de en qué momento empezaron a enfermarse, ¿no? Si hay algún antecedente psiquiátrico, ya sea en la familia o en el mismo paciente, ¿no? Entonces, esta pues va a ser sumamente importante. ¿Qué los motiva a perder peso? También eso lo evaluamos. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen con respecto al tratamiento?
cuáles son sus hábitos, el estado emocional actual. Y esto es muy importante, que la conciencia de enfermedad, si el paciente no está consciente de que está enfermo, es más difícil que genere un cambio en los hábitos, ¿no? Normalmente es, pues yo estoy gordito, estoy llenito, nada más quiero estar delgada para la boda que es en diciembre, ¿no? Entonces también trabajamos con esta parte. La siguiente, por favor. Nosotras, bueno, yo por lo general aplico esta prueba, esta y esta. Una es de ansiedad, una es de depresión, y para mí es muy, muy importante. Se llama OQ, que es cuestionario de sobreingesta alimentaria. Sí son muchas preguntas, es un poco cansado para el paciente, pero me arroja mucha información. Me puede evidenciar si este paciente tiene trastorno por atracón, si es comedor emocional, si es comedor nocturno. Y bueno, también me arroja un poquito de datos de esta parte, pero esta es como la prueba preferida. Se llama OQ, cuestionario de sobreingesta alimentaria, y nos arroja muchísima información y nos permite como hacer una estrategia terapéutica con respecto al paciente. La siguiente, por favor. Esto se debate mucho todavía, ¿no? Estas eran como de las guías del 2014, y después en otra reunión de psicólogas se dijeron que ya no habían contraindicaciones absolutas, pero en realidad las seguimos tomando como absolutas. Si un paciente tiene depresión mayor, pues no es conveniente colocarle el balón, porque muy probablemente no se va a pegar al tratamiento. Y también tenemos que valorar si es un paciente que ha tenido previamente algún intento suicida o si tiene ideaciones suicidas, ¿no? Si tiene adicciones activas, pues tampoco es un candidato para el balón. Entonces, primero se manda a psiquiatría o un tratamiento de rehabilitación y vamos trabajando con este paciente. Si tiene antecedentes de bulimia, si tiene síndrome de comedor nocturno o trastorno por atracón, pues tampoco es un paciente que sea candidato en ese momento. No quiere decir que nunca, pero si está activo alguno de los síndromes o de los trastornos, pues evidentemente no se le va a poder colocar el balón, porque vamos a incrementar la ansiedad, vamos a hacer que sea un paciente que esté muy estresado. Los primeros días es muy difícil que puedan consumir alimentos de forma normal, y si es un paciente que tiene atracón, pues imagínense cómo se va a sentir. Intentos de suicidio, como yo les decía, trastornos psiquiátricos mayores. Hay pacientes que llegan con alucinaciones activas, entonces pues definitivamente tampoco, ¿no? Y bueno, pacientes que tengan a lo mejor algún tipo de retraso, que no tengan como sus recursos cognitivos, digamos, funcionales, entonces pues tampoco podría, porque tendré que tener a alguien de tiempo completo para poderlo auxiliar, ¿sale? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? La siguiente, pues trabajamos con la modificación de la conducta. Y la modificación de conducta implica la aplicación sistemática de los principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y facilitar así un funcionamiento favorable. La siguiente. ¿Y qué es eso? La que sigue. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros o nosotras? Básicamente pues es extinguir o disminuir los comportamientos que no son favorables y aumentar los comportamientos adaptativos. La siguiente. Esto lo hacemos con psicoterapia. Yo en lo personal trabajo con la corriente cognitivo-conductual. Es una corriente que me permite generar cambios en muy poquito tiempo. Y bueno, también la parte de la experiencia nos va como ayudando a hacer estos cambios en un tiempo todavía más corto, porque a veces es real que la presión que nos ejercen como los cirujanos o los endoscopistas para que no se nos vaya el paciente, pues nos obliga como a buscar nuevas estrategias y a generar pues cambios más rápidos en el paciente. La psicoterapia pues nos permite intervenir en la relación entre emociones y comida. Muchos de nuestros pacientes son comedores emocionales, y yo creo que todos aquí en algún momento comemos por alguna emoción. De hecho, es algo que aprendemos desde que somos muy chiquitos, ¿no? Si piensan en un bebé que llora, ¿qué es lo primero que hace la mamá? Te ofrece el pecho, la mamila, una galletita, ¿no? Y entonces vamos creciendo y vamos como asociando la comida a alguna emoción. La realidad, ¿no? A los 9 días de rosario te dan tu pan con tu café, y el 9º día, tamales.
es mi cumpleaños, comida, quiero conquistar a alguien, la invito a comer. Entonces, yo creo que todos tenemos como mucha relación entre lo que comemos y nuestras emociones, pero en un paciente con obesidad obviamente esto está exacerbado y hay que encontrar la relación que hacen ellos entre lo que están comiendo y lo que están sintiendo. Obviamente tenemos que lograr que pierdan peso y que lleguen al peso meta, eso lo pone o lo trabajan con la nutrióloga, nos lo proporcionan a nosotros y la meta es que pues lleguen a ese peso y no solamente que lleguen al peso, sino que logren mantener su peso ideal una vez que les coloquen el balón, que ese es el máximo reto, ¿no? Una vez que se retire el balón, mantenernos en el peso. Evitar las recaídas. Ese también pues es como muy importante, pero sobre todo cuando ya les quitan el balón, ¿no? Ya sea de 6 meses o de 1 año, ahí viene como nuestra evaluación de equipo multidisciplinario, qué tanto se puede mantener el paciente en su peso. Trabajamos con la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, que es lo que yo les decía, pues tienen un concepto de cómo van a quedar después de la colocación, y cuando ven que no es cierto, pues bueno, la autoestima se viene otra vez para abajo, ¿no? Comprender qué significa para ellos comer, que para muchos simboliza felicidad, para muchos es la forma en la que calma la ansiedad, para muchos es una forma de recompensa. Y bueno, pues tenemos que romper en la medida de nuestras posibilidades la relación entre los alimentos y la comida. Yo les decía, es imposible romperla por completo porque todos estamos como condicionados de alguna forma a hacerlo, pero pues en los pacientes es como de vital importancia si darnos cuenta la relación que tiene. La siguiente. Y bueno, pues en la terapia cognitivo hacemos esto, les dejamos muchos registros. Cuando los pacientes anotan lo que sienten, lo que piensan y lo que están comiendo, es una forma de hacerles consciente de sus conductas. Si lo escriben, yo les digo que lo traen a la parte consciente y entonces ya pueden ir con sus registros, ellos anotando, hoy me sentí enojado y fui y busqué un chocolate, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo percibí la situación? Y es como, yo les digo que es como si fueran a correr un maratón. Es un entrenamiento que van a ir haciendo poco a poquito hasta que ellos se den cuenta en algún momento que ya no requieren de la comida para gestionar alguna emoción. En la reestructuración cognitiva, pues les enseñamos a detectar emociones y pensamientos irracionales, ¿no? Los pensamientos irracionales surgen porque a veces perciben una situación de forma diferente. Y les enseñamos a adquirir habilidades que les permitan vivir con el balón, pero también vivir con los hábitos nuevos adquiridos sin el balón, ¿no? Habilidades sociales. ¿Qué voy a hacer si voy a una reunión y no está lo que me mandó la nutrióloga de comer? ¿Cómo puedo aprender a decir no gracias, no en este momento? Porque a veces no sabemos decir que no, a ser asertivos y a estarte constantemente revaluando ellos mismos, ¿no? Y bueno, aquí pues lo que les decía, la autoestima, la autoeficacia y estar reforzando las conductas positivas. A veces nos centramos en lo que no hace el paciente, pero nunca les hacemos notar qué es lo que sí está haciendo. Ayer yo veía a un paciente que se sometió a cirugía con 214 kilos. Su peso mínimo fueron 80 y ayer ya va en 98, ¿no? Y ya lleva 4 años de cirugía. Entonces me decía, es que el cirujano me regañó, porque le dije sí, pero también algo bueno estás haciendo en tu conducta alimentaria, porque no estás haciendo ejercicio, que no te ha permitido superar la barrera de los 3 números, ¿no? En cuanto a kilos. Y entonces, pues eso fue como, pues alentador, porque saber que pudo haber pasado esa barrera en el primer año o segundo año de su cirugía, pero sí es importante reforzar las conductas positivas. ¿Sale? La siguiente. Y pues bueno, todos los programas al final tienen que ser individuales, ¿no? Centrados en el paciente. Y si es un caso complejo, pues lo más recomendable es trabajarlo en equipo, ¿no? Tanto el endoscopista, el nutriólogo, el internista. Y cuando se debate un caso, pues los resultados son mucho más exitosos, ¿no? Mucho mejor para el paciente. Entonces, hay que enseñarles al paciente pues el control de impulsos, la regulación afectiva, la autoconciencia, y si se entrena también al equipo multidisciplinario en la parte emocional, también nos pueden ayudar bastante, ¿no? A detectar alguna situación por la que esté pasando el paciente y pues lo podamos ayudar entre todos. Y pues bueno, sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Donde yo soy, que es Colima, no creo que haya todos variados. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Hay una red, una posición?
Hay una página de psicología bariátrica en México que es como por parte del colegio. Creo que ahorita estaba como en reparación, pero lo que estamos haciendo últimamente, gracias, digo, un poquito a la pandemia, a la tecnología, es hacer sesiones por Zoom. Ahora, ¿mandé? Hay una, es como una asociación de psicólogas bariátricas. Es como latinoamericana. Me parece que ahorita la página está en reparación. Quien la dirige es una psicóloga que se llama Blanca Ríos. Y ahí sería como el contacto. También pueden acercarse al Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad, mandar un correo y pedirles que en su localidad les ayuden a localizar alguna psicóloga bariátrica. Y pues bueno, lo que nos permite ahorita, yo les decía, la tecnología es trabajar a distancia. Yo trabajo con algunos endoscopistas o cirujanos de Ciudad Juárez, de Chihuahua, y me mandan sus pacientes y pues ahora por Zoom los podemos valorar, ¿no? Ahora hay otras herramientas que se pueden mandar de forma digital. El paciente nos llena su cuestionario y también nos da como algunos puntos de si tiene ansiedad, depresión, algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿Existe un tiempo previo a valorar sus pacientes previo a la cirugía? Pues mira, como yo les decía, las guías clínicas sugieren que sean 4 sesiones antes, que esto implicaría más o menos 2 meses antes de la colocación. Pero la realidad es que el paciente a veces no lo permite, ¿no? Ya van con este pensamiento mágico de que ya me lo quiero poner, y si no se los ponen de forma rápida, pues el paciente se va. Entonces, yo intento hacerlo por lo menos en 2 sesiones, que sería 1 mes y medio antes de la colocación del balón. Y lo que se sugiere en el post es que se vea en el primer mes, en el tercero, en el sexto, en el noveno y al año. Obviamente, si es un paciente que tenía alguna situación emocional compleja, pues bueno, se platica con él antes y se le va citando de forma más continua. Así es. Y hay veces que les quitan el balón de 1 año y seguimos viendo al paciente, ¿no? Para el mantenimiento de conductas. Y bueno, por ejemplo, si es alguien que tenía trastorno por atracón, pues va a estar con el psiquiatra un buen rato, aunque le quiten el balón. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias por su atención y pues quedo a sus órdenes. El doctor le entregamos su Comprobante de que vino a las 2 veces. Gracias. Que sigamos en plática. Muchas gracias. Bueno, algo que es la potencia, digamos, de la característica Okay, great. Thank you for your time and being here, and also the opportunity to let me introduce myself and my company and the product of Haohua. First of all, my name is Sean. I'm the marketing manager for the overseas market, and it's really a pleasure to be in here. And this is the first time of visiting Mexico and meeting with you guys. In the past 2 days, some of you already met us and also talked with us. And we are from the Haohua Endoscopy company. We are the Chinese manufacturer of endoscopy system. And next page, please. Yes, I'm going to give a brief introduction of our company. And we established in 1994 in Shanghai, China, and dedicated to the endoscopy system manufacturing. And 2000
2013, we launched the AQ100 system, and 2019, we launched our AQ200 system, which I think you already have seen them in the procedures yesterday. The doctor used our AQ200 system to perform 4 procedures yesterday in the hospital, and this is a high definition endoscopy system, and I will going to introduce that into a little bit more details later on. In 2019, we went to public, and now we are a listed company in the China stock market. And 2021, we launched another value-end segment models, AC1. At this time, it's not here. I think in the future, you will be able to see that from the Procure Pros company. That's this system, this model, also the authorized model to be distributed by Procure Pros company. And last year, we launched a top model in the industry, AQ300, which is a premium, very high benchmarking to the top models in the industry. And also we exhibit this model in the DDW last week in Chicago, US. Obviously, this system is the best one, and it was a superstar in our booth and attracting lots of attention during the exhibition. Okay, next. About the company, we also we have 4 R&D centers all over the world dedicated to different parts of the technology research and development, including the endoscopy system, the image processing, the optical lights, and computing, algorithm, accessories, etc. And we also have 5 production base all over the world, also dedicated for different products, including the flexible endoscope, rigid endoscope, accessories, etc. And we also have 8 sales and service network in China, in Russia, in Europe, and now we are establishing the sales and service center in Latin America to take care of the whole Latin American countries. Next. Right. Basically, we have divided our product into 3 segments: the medical accessories, endoscopy system, and veterinary endoscopy system that's dedicated to the use of animals as well. Next. Right, for the flexible endoscopy system, as you can see that on the page, we have the value segment, AQ100, AC1, and for the middle to high-end segment, we have AQ200, and also adding another top models going to be launched by the end of this year or the beginning of next year. That will be AQ300. And also we have the MBC series, that is the portable bronchoscopes to be able to held by hand and used in different departments, including the emergency, pulmonology, and ICU, etc. And also we have the ENT scope, bronchoscope, as well as the peripheral devices, including the water pump, water insufflator, and CO2 insufflator as well. Okay, next. And accessories, yes, we have biopsy, needles,
snare, basket, stand, etc. Okay, next. The new product is going to be launched, as I already told you, that we are going to launch the AQ300 system along with advanced scopes, including duodenoscope, dual focus, gastroscope, and colonoscope, as well as the optical zoom, gastroscope, and colonoscope. And also other new products to make each system to be more competitive and also very high performance to the market, including the AQ200. We are going to launch 5 LED light source, 3 LED light source, and for the entry level for the AQ100, we are going to upgrade the image quality from high standard to from the high definition to full high definition. Okay, and the other scopes, advanced technologies as well. Okay, next. The animal endoscope systems also available, including the mobile systems, the portable systems, and scopes and peripheral devices for each systems. Okay, next. Okay, rigid endoscope. Rigid endoscope is from Germany company that we acquired a couple years ago to provide the rigid endoscopy system. But in the future, China-based will be able to also produce the rigid endoscopy system. Okay, next. For the technologies that's advanced in the industry, obviously the most important part is the chromoendoscopy technology. That's every endoscopy company has. Olympus has NBI, Fujifilm has BLI, LCI, etc. So these kinds of chromoendoscopy technologies, of course, we have our own. And chromoendoscopy this kind of technologies that's only realized through the color modification and the algorithm. This kind of technology we call digital chromoendoscopy mode. But the most important part nowadays is the optical chromoendoscopy mode. That's going to be modify the wavelength of the light source, so that ejecting different wave range from the light source to provide a chromoendoscopy mode. For example, NBI from Olympus is the most well-known one. We also have our own chromoendoscopy mode, CBI. And currently, with different light source, we will have different chromoendoscopy modes, including regular one, including indigo, aqua, amber, etc. Okay, next. And also on the AQ200, in the past 2 days, you already seen the resolution and the image quality from the endoscopy system. But besides that, visible, there are some also other technology advancement on this system, including the first one, laser transmission. That's use not the cable to transmit the data to the image projector, but now we are using the laser to transmit that. So in this way, we will be able to remove the metal contact pin from the scope to the light source. And the second thing is that we use the wireless power supply. Again,
This way, we'll be able to remove the contact pin from the cable to the light source. So on the scope connector, you don't see anything that needs to be directly contact with the light source, with the system. In this way, there are two advantages. One is that without the contact pin, after a long time disinfection, the contact will be stable from the scope to the light source, because previously the traditional way is use the contact pin, so need to maintain the contact between the pin and the light source, always strictly contacted. But laser wave and wireless power supply remove the contact, the direct contact. So it will be able to have a stable connectivity, and also the after long time disinfection solution erosion, it will be keep stable for the scope. Okay, and the second advantage is that without the contact pins, without the gaps between the contact pin and the scope connector, it will be able to make the whole scope waterproof without any need to attach the water cap at the distal at the scope connector. So these two advantages are brought by the first two advantages. And the last one is that we will be able to provide a dual screen mode that will be able to display the white light and the CPI at the same time, at real time. This is a useful educational tool for the training course for the university hospital or the teaching hospital, so that the experts will be able to display how to differentiate the difference between white light and chromoendoscopy mode. Because as a new student to the endoscopy system, I can recognize the white light, but I am not familiar with the CPI mode yet. So in this case, the teacher, the experts will be able to explain how to read the chromoendoscopy mode by comparing white light and chromoendoscopy mode at the same time on the same screen. Okay, next. And yes, this the top model that I just mentioned, of course, have lots of new innovation on the system, including we are using central control pad to control the whole system. So there is no buttons on the front of the panel of light source and image processor. It's controlled by the pad at the arm, so that not only the doctor will be able to manipulate the system, but also the assistant in front of the doctor will be able to control the system. So make it convenient, make it more accessible, and also some new innovations on the pad is using the Face ID recognition to load your preferences when you log in. So for the system, with different doctors have different preferences and configurations on the system, it will be able to load the configuration by your face. And also advanced scopes available on this series, including the colonoscope features, CSA, that has the
stiffness adjustment, elastic bending, etc. These kind of features will improve the maneuverability for the doctors when they are doing the colonoscopy procedure, because it's dedicated to improve the stiffness, to improve the maneuverability, and improve the operation of the scope by the doctor. And other advanced scopes, as what I said, the duodenoscope also available on this series, the dual focus, the optical zoom, gastroscope and colonoscopes as well. Okay, next. And the global market, yes, we already doing the global market for years, but now this is another step to penetrate the global market. Approved, it's already approved by the different guidelines. Okay. Next. Next. Okay, again, the scope is waterproof, one-touch connection. Next. And on this system, we apply the LED full weight from 440 meters to 500. So we just captured that on the chromatoscopy mode. You will see eye trackers, which is next, and again more scopy modes.
if this image is not normal, I think that one that's going to display the wildlife mode and the CPI mode on the screen at the same time to educate the students it can be a new image to them. Okay, next. And RFID technology we recognize doctors' preferences and configuration of the system. Imagine that different doctors will have different preferences. For example, the buttons, I have my preferences, but another doctor will have another one. So the I part, we will be able to memorize Como momento de deporte en breves discusiones, en el equipo de Puma, actualmente se encuentra en el Centro Médico ABC como parte de un equipo multidisciplinario para el sector de peso. No le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. El día de hoy el tema de la plática va encaminado a... Muchas gracias. Sí. El tema de la plática va encaminado más de una manera global al papel que juega el ejercicio en el control de peso. Como sabemos, pues bueno, tenemos varias intervenciones del control de peso que van desde una intervención en cambios en el estilo de vida, intervenciones farmacológicas, intervenciones con balón intragástrico, cirugía bariátrica. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más global, aunque sabemos que, bueno, cada una de estas intervenciones va a tener una terapéutica e indicaciones específicas. ¿Aquí sigue, por favor? Muy bien. A manera de introducción, vamos a tener, bueno, una máxima, que es los cambios al estilo de vida, la nutrición y el ejercicio, como sabemos y como se ha descrito en guías de práctica clínica, en metaanálisis, en reviews, sabemos que la nutrición y el ejercicio son parte esencial del tratamiento contra la obesidad y el sobrepeso. ¿A qué sigue? Sin embargo, más del 90% de los pacientes no logran las metas de control de peso en cuestión de ejercicio. Y este siempre ha sido un tema pues, en el cual ha flaqueado o en el cual siempre tenemos un margen negativo en cuestión de la terapéutica. Dentro de las barreras más importantes que hay está la falta de tiempo, la fatiga y las lesiones osteomusculares previas, que son pues muy comunes en pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿A qué sigue? Ok, entonces, de manera muy rápida, y como sabemos es una visión muy simplista de lo que es el sobrepeso y la obesidad, vamos a tener el balance energético. Dentro de este balance energético vamos a tener el aporte energético, en el cual va a estar involucrado todos los aspectos de nutrición, micronutrientes, macronutrientes, y tenemos la parte del gasto energético, en la cual está el metabolismo basal, pero muy importante, la actividad física. Actividad física no estructurada, es decir, lo que hacemos a lo largo del día, como caminar, subir escaleras, barrer, lavar trastes, y la actividad física estructurada que se conoce como ejercicio, que va a ser una actividad física la cual va a tener un horario establecido, va a tener métricas establecidas y sobre todo va a tener una intención, que es una actividad física encaminada a mejorar la salud o mantener algún aspecto de la condición física. ¿A qué sigue?
Dentro de estos componentes del metabolismo basal, donde va a estar involucrado en el gasto energético, tenemos que es muy variable, ¿no? Vamos a tener componentes del metabolismo basal como nuestra estatura, el género, la edad, factores genéticos, patologías previas, el clima inclusive modifica nuestro gasto energético, pero dos de los factores donde más podemos incidir como parte de la terapéutica es la parte de la composición corporal, que es la parte de la grasa y la parte del músculo. Y esto va a tener un impacto muy, muy importante en el desarrollo y en las adaptaciones metabólicas que va a tener el individuo al bajar de peso. ¿A qué sigue? Ok, estas adaptaciones metabólicas son muy importantes porque son factores que nos van a condicionar tanto la cantidad de peso que podemos perder, pero también aspectos como la reganancia, que es muy importante. Desde ahorita tenemos que dejar claro que un aspecto es el control de peso como tal, no solo bajar de peso, sino también mantener esas pérdidas de peso y también si hay alguna intervención metabólica que venga de la mano de bajar de peso, como disminuir la toma de medicamentos en diabetes, disminuir las cifras de tensión arterial, también va a ser muy importante mantener esas ganancias metabólicas. Entonces, las adaptaciones metabólicas que tenemos con la pérdida de peso está la disminución del gasto metabólico basal, aproximadamente en un 30%. ¿A qué sigue? Adaptaciones termogénicas, que esto va a ser muy importante, y aquí es donde más va a incidir el ejercicio o la actividad física. ¿A qué sigue? Entonces, vamos a ver que la adaptación termogénica, que va a ser una cantidad enorme de adaptaciones que van desde la hipotrofia de los adipocitos, que va dentro de también la mejora o la eficiencia energética de las fibras musculares, la disminución de ciertas adipocinas como la leptina, que van a disminuir la sensación de saciedad, y también a nivel hipotalámico van a disminuir o más bien van a aumentar los estímulos del hambre. Entonces son adaptaciones que vamos a ver mientras bajamos de peso, que inician al bajar de peso, pero se regulan a la hora de la etapa de mantenimiento. Sin embargo, estas adaptaciones termogénicas nunca van a llegar a los niveles en la etapa de mantenimiento de personas que no han padecido sobrepeso o obesidad. Como sabemos, el cuerpo tiene una tendencia o tiene mecanismos muy eficientes para reganar peso, no así para perder el peso. Y esto es algo que vemos muy comúnmente y que nos hace tan difícil mantener a nuestros pacientes con los pesos o el excedente de peso que perdieron. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene muchas estrategias para esto. Una de esas estrategias es que el cuerpo va a favorecer la pérdida de la masa magra con respecto a la pérdida de la masa grasa. Esta pérdida de la masa magra, que es alrededor de 31%, va a condicionar una pérdida del gasto metabólico basal. Como sabemos, el músculo tiene un gasto energético basal, es decir, sin actividad física, mayor al de la masa grasa. Entonces, perder más músculo que grasa va a condicionar que nuestro gasto metabólico, que de por sí va a bajar mucho con la pérdida de peso, baje aún más. ¿A qué sigue? Todo esto también hay que tomar en cuenta esta teoría del set point, que es un poco lo que engloba estos mecanismos que tiene de adaptación el cuerpo para mantener un peso. Como vemos aquí en la imagen, el paciente con sobrepeso y obesidad tiene un set point o una estabilidad metabólica que condiciona desde el tipo de actividad física que tienen, desde las señales a nivel cerebral de estímulos del hambre, adaptaciones metabólicas, que van a condicionar que mantenga ese peso, que lo aumente, pero definitivamente no que lo baje. Es por eso que nuestros pacientes sin intervenciones simplemente tienden a subir de peso. Cuando nosotros hacemos una intervención, como la restricción calórica, bajamos esa ingesta de calorías, pero el set point no lo modificamos de manera tan eficiente. Es por eso que aun cuando baje de peso, cuando nuestro paciente llega a una etapa de mantenimiento, el set point sigue o muy probablemente esté en el mismo nivel. Y es por eso que, como en este ejemplo del vaso, nosotros apretamos hacia abajo el corcho, dejamos de poner la restricción y nuestro paciente rebota. Y eso es lo que hace tan común la parte de la reganancia. Este set point se puede modificar, definitivamente se puede modificar. Esta teoría del set point es lo que se estudia ahora como principal modo de mantener a nuestros pacientes en un peso estable, y tenemos que modificarlo a partir de cambios en el estilo de vida, principalmente actividad física, que nuestro set point a través del ejercicio se vea modificado hacia un gasto metabólico más bajo. ¿Qué sigue? Ok.
De manera muy rápida, eso también ya no vamos a ahondar mucho, pero vamos a tener efectos cardiometabólicos de la pérdida de peso en varios aspectos, no solamente en lo metabólico. También vamos a tener que con la baja de peso, si bien tenemos aspectos positivos como disminuir la inflamación o la metainflamación que produce la obesidad, tenemos también disminución de la resistencia a la insulina, lo que es pues muy eficiente y que inclusive ya está el rebranding de la cirugía bariátrica como cirugía metabólica para atender a estos pacientes con diabetes, con resistencia a la insulina. Tenemos también una disminución, como vemos en la parte superior derecha, una disminución de factores de riesgo cardiovascular, mejoramos la función endotelial, pero muy importante, como vemos arriba a la izquierda y abajo, también tenemos aspectos que no son tan positivos, como la pérdida de la masa muscular, que ya habíamos hablado, pero también tenemos la pérdida de la densidad mineral ósea. Esto con la pérdida de peso es muy importante, sobre todo en pacientes adultos mayores, que ya pudieran estar en riesgo de una sarcopenia, de una obesidad sarcopénica, de osteopenia, osteoporosis. Entonces, bajarlos de peso es un riesgo con estos pacientes de perder más densidad mineral ósea. Y como lo vemos en la parte externa de todos estos dibujitos, el ejercicio actúa en cada uno de estos, tanto como potenciador, potencia la pérdida de la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina, potencia el aspecto antiinflamatorio, potencia la función endotelial y también nos va a hacer perder menos músculo y perder menos densidad mineral ósea. ¿La que sigue? Ok. ¿Cuáles van a ser los objetivos en el paciente con control de peso? En un programa de control de peso. Número 1, lograr el mayor descenso de peso posible. Ahorita en unas diapositivas más adelante vamos a ver que esta no es una de las mejores maneras o no es tan eficiente el ejercicio, sin embargo, es una herramienta más para, sobre todo, los pacientes que ya con intervención dietética, con intervención de balón intragástrico, cirugía bariátrica, que se ven un poco estancados, que vemos que no están bajando bien de peso, puede ser que la parte del ejercicio sea la que tengamos que ajustar para potenciar esas pérdidas de peso. ¿La que sigue? Aquí en mayúsculas, en negritas, evitar la pérdida excesiva de masa muscular. Esto es el punto principal que va a tener el ejercicio en cualquier paciente con sobrepeso y obesidad. Nuestras métricas van encaminadas no solo a la masa muscular, también a la funcionalidad de esa masa muscular, ¿no? O sea, con test de funcionalidad como el FMS, test de Tinetti para valorar riesgo de caídas. Todo este tipo de pruebas también las podemos utilizar para ver cómo el ejercicio en los pacientes, mientras van bajando de peso, mejora su funcionalidad, su fuerza. Evitar la pérdida de la densidad mineral ósea. ¿La que sigue? Lograr el cambio de conducta a largo plazo, esto es muy importante y aunque nos podemos apoyar de otras disciplinas como la psicología, psiquiatría para modificar estos aspectos, definitivamente el personal de medicina del deporte o el personal que se encargue de la intervención en deporte, en ejercicio, debe de estar entrenado en una entrevista motivacional, poder analizar cuáles son las barreras, los aspectos que están impidiendo que nuestro paciente se adhiera a largo plazo a estos cambios del estilo de vida. La siguiente. Mejorar la condición física, esto lo podemos ver a través del VO2, a través de pruebas de funcionalidad, a través de prueba de caminata a los 6 minutos, pero es muy importante también encaminar a nuestro paciente a que va a poder hacer cosas con mayor facilidad, con menos desgaste físico, mejorar la funcionalidad, calidad de vida como riesgo de caídas, mejorar la postura, estos dos sobre todo en nuestros pacientes con obesidad sarcopénica o pacientes adultos mayores, mejorar los parámetros metabólicos, resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, sobre todo también mucho el bad mass, la grasa visceral, regulador del estado de ánimo, sobre todo en nuestros pacientes que están teniendo ansiedad, depresión a causa de la obesidad o por otras causas. El ejercicio se ha comprobado como una terapia tan efectiva como algunos medicamentos psiquiátricos. Y, de nuevo, en negritas, mantener la reducción de peso a largo plazo. Vamos a verlo en unas diapositivas más adelante, pero no hay ninguna estrategia al momento para evitar la reganancia o el rebote que se compare con una intervención en ejercicio en mejorar la actividad física. Ok, entonces, el ejercicio en cuestión de la pérdida de peso, como mencionábamos, y esto es un mensaje que damos mucho a los pacientes, el ejercicio no es una manera efectiva de bajar de peso. A diferencia o contrario a lo que muchas veces pensamos y a lo que es el imaginario popular,
Cuando queremos bajar de peso nos metemos al gimnasio, nos metemos a retos de ejercicio que son insostenibles a largo plazo y esto es inefectivo. Hacer estos retos, hacer mucho ejercicio en pocos cortos periodos de tiempo, no nos hace perder más del 3% del exceso de peso solamente con el ejercicio. Cuando lo combinamos con una terapia de alimentación, de medicamentos, alguna intervención bariátrica, vamos a ver que el ejercicio, de todo el exceso de peso perdido, el hacer ejercicio solo aumenta un 10% extra. Como les decía, no es una gran estrategia. Ese 10% sigue siendo significativo y sobre todo si tenemos pacientes que están un poco atascados en la pérdida de peso, de nuevo, hay que ver qué tanta actividad o ejercicio están haciendo. Y si aún así, si queremos potenciarlo, se requieren cantidades grandes de ejercicio para condicionar la baja de peso. Más de 300 minutos de ejercicio a la semana. Estamos hablando casi de hacer 1 hora de ejercicio al día, lo cual a veces es muy difícil para nuestros pacientes. Entonces, como pérdida de peso, el ejercicio no es una manera efectiva. ¿La que sigue? Sin embargo, para lo que sí es muy efectivo es para la reganancia. Hablando rápido de reganancia, sabemos que es uno de nuestros principales problemas en cualquier clínica de control de peso. La reganancia que, dependiendo del corte que tengamos, puede ser visto como a partir del peso nadir, más del 15% de reganancia desde el peso nadir, o puede ser también visto como una pérdida del exceso de peso total, ¿no? Pero cualquiera que sea la forma de medir la reganancia es uno de los principales problemas. 40 a 60% de los pacientes a los 5 años, y esto es muy variable, depende de la intervención. En intervenciones, por ejemplo, únicamente dietéticas o farmacológicas, la reganancia se da mucho más rápido. Vamos a ver que a los 5 años, 40 a 60% ya reganó el peso. La reganancia, por lo general, empieza a los 4 a 6 meses post-intervención. Ahí es donde tenemos que ver o estar más atentos de nuestros pacientes. 60% va a recuperar no solamente en reganancia, sino 60% recupera todo el porcentaje de masa grasa, que eso es, pues, a nivel metabólico, a nivel de salud, es de lo peor que podemos hacer, ¿no? Reganar o seguir con esa enfermedad del adipocito. También a nivel metabólico, 35% de los pacientes recaen en las cifras en la patología de diabetes mellitus. Y, muy importante, cuando nuestros pacientes dejan de dolerles la rodilla, dejan de tener lumbalgia a la pérdida de peso, la reganancia regresan con esas lesiones, ¿no? Que también modifica mucho la calidad de vida. ¿La que sigue? En específico, en la cirugía bariátrica, que es uno de los aspectos que, como sabemos, es una de las intervenciones más efectivas que tenemos, vamos a ver que aún en la cirugía bariátrica, que pierden mucho peso, que se sienten más ágiles, nuestros pacientes, únicamente 14% en el contexto de la cirugía cumple con las guías del ejercicio. O sea, es una cifra muy bajita inclusive por debajo de lo que vemos de adherencia en los estudios para intervenciones farmacológicas o para intervenciones dietéticas, que es aproximadamente el 30% de adherencia y menos del 30%. Dos de cada 3 pacientes, o perdón, 2/3 de los pacientes realizan menos de 7,000 pasos, no solamente en cuestión de ejercicio, sino también actividad física, muy bajos niveles de actividad física. Vemos que algunos de nuestros pacientes tienden a subir la actividad a los 12 meses, pero después tienden a bajarla progresivamente. Esto también lo vemos como parte de adaptaciones termogénicas de los pacientes. No solo es a nivel de adipocinas, de metabolitos, también a nivel de conductas. Los pacientes cuando bajan de peso tienden a movilizarse menos. Entonces eso es algo muy importante que tendremos que atender. Hay una relación ya estudiada entre la reganancia y el sedentarismo y la actividad física. Los pacientes que son más sedentarios, los pacientes que pasan más horas sentados, más de 4 horas al día, que dan menos de 5,000 pasos, tienden a reganar más peso. Y lo mismo al revés, pacientes con mayores niveles de actividad física tienen mayor pérdida de peso, mayor calidad de vida y mantienen las pérdidas durante más tiempo. ¿La que sigue? Okay. Rápidamente, ¿cómo actúa el ejercicio? ¿Qué es lo que nos va a brindar? ¿Qué efectos tiene? Son muy variados. Como sabemos, el ejercicio es considerado una medicina. Es una de las políticas o de las campañas que se hace desde la parte de medicina del deporte, promocionar el ejercicio como una medicina por sus acciones tan variadas. En cuestión del control de peso, vamos a ver que no hay otra forma de mantener el músculo en un paciente que no sea a través de una intervención de ejercicio, de actividad física. La masa muscular es el factor que podemos nosotros incidir, el factor que podemos modificar más importante del metabolismo basal. No podemos modificar sexo, edad, genética, pero sí podemos modificar qué tanto ejercicio, qué tanta masa muscular puede tener nuestro paciente. Está relacionado no solo con el gasto metabólico, también existen miocinas
es decir, metabolitos que se producen en el músculo, que van a condicionar aspectos a nivel cerebral para mejorar el estado de ánimo, para mejorar los niveles de energía, que van a condicionar también interleucinas antiinflamatorias, IL-1, disminuye el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, es muy importante también a nivel metabólico. Y el músculo equivale al 80% de la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia a la insulina que tiene nuestro paciente, medido de cualquier manera, por HOMA, por como lo quieran ver, 80% depende del músculo. La mayor cantidad de la resistencia a la insulina se encuentra en el músculo. Mejorar los niveles, la eficiencia del músculo va a mejorar los niveles de resistencia a la insulina de nuestro paciente. ¿A qué sigue? A nivel de la adaptación termogénica, vamos a favorecer la pardificación de la grasa, de la masa grasa. Esto todavía es controvertido en cuestión de si la grasa se convierte en sus características histológicas de grasa blanca a grasa parda, pero definitivamente, aun cuando no se convierta a nivel histológico, la grasa se vuelve más eficiente, se favorece una hipoplasia del adipocito y se favorece que sea más eficiente en liberar los triglicéridos que tiene acumulados, lo que hace que nuestros músculos, nuestro cuerpo, sea más efectivo en usar grasas con respecto a carbohidratos libres, ¿no? O glucógeno. Mantiene el tono simpático parasimpático. Esto es muy importante porque, como sabemos, cuando tenemos un tono simpático mantenido en nuestro cuerpo, que es una de los efectos de una inflamación sostenida, todos nuestros tejidos se van a ver afectados. Entonces, mantener un tono simpático parasimpático adecuado hace que nuestras células funcionen de manera más adecuada y que no favorezcamos la acumulación de grasa, que no favorezcamos la hiperplasia del adipocito. Y mayor adherencia a la restricción calórica. También la leptina en los pacientes con obesidad, aunque hay una variabilidad poligénica importante, la leptina, se ha visto que los pacientes tienen resistencia a la leptina. A pesar de que bajen de peso, las células, el adipocito sigue teniendo resistencia. El ejercicio hace que el adipocito sea más sensible a la leptina. Entonces, esta hiperleptinemia que vemos en los pacientes con obesidad, con el ejercicio hace más eficiente y hace que el adipocito, de nuevo, sea más efectivo para recibir la leptina y tener mayores niveles de saciedad. ¿A qué sigue? Y bueno, a nivel de todas las comorbilidades que atiende el ejercicio, va a mejorar la condición cardiorrespiratoria medida por el VO2, que como sabemos el VO2 a nivel de medicina es el mejor indicador de riesgo de muerte que existe. O sea, tener un mejor VO2 nos hace sobrevivir más cosas casi en cualquier enfermedad. Reducción en un 60% de la transición de pacientes que tienen resistencia a la insulina para evitar que hagan la transición a diabetes. Disminución de la grasa visceral, del colesterol total y disminución de caídas y fracturas. ¿A qué sigue? Siguiendo con las comorbilidades, disminución de síntomas de ansiedad, depresión, prevención en el avance de osteoartritis de rodilla y lumbalgia. Igual, esto es algo que a nivel global nuestro paciente afecta mucho, ¿no? El paciente no se mueve porque le duele la rodilla, porque le duele la espalda, y a veces es por lo que van primero al control de peso, porque el ortopedista o la ortopedista le sugiere bajar de peso por la lumbalgia, por la osteoartritis. Disminuye el deterioro cognitivo asociado al Alzheimer, a obesidad, y relación entre la condición cardiorrespiratoria y complicaciones postquirúrgicas, como les decía, ¿no? Tener un mejor VO2, una mejor condición física nos hace sobrevivir cualquier cosa, mejor que otras personas. ¿La que sigue? Okay, aquí nada más es como para ejemplificar, esto es específicamente en cirugía bariátrica, posterior a una intervención de bypass gástrico. En la primera imagen vemos que sin ejercicio, solamente con el puro bypass gástrico, vemos una disminución en la inflamación, asociada al factor de necrosis tumoral alfa, disminución en la resistencia a la insulina, disminución en la función de la masa muscular, disminución en el riesgo o mejora en la función endotelial, y en la función en la función endotelial, y en el amarillo es la densidad mineral ósea. A los 3 meses post-intervención reduce todo eso la cirugía bariátrica, lo que quiere decir que le va muy bien a nuestro paciente. Pero como vemos, después a los 9 meses muchos de los indicadores regresan a como estaban. La función endotelial empeora, la parte de la resistencia a la insulina empeora, y los factores que no queremos que avancen, como la densidad mineral ósea y la función muscular, siguen bajando.
Y abajo, como vemos con el ejercicio, la misma intervención, un bypass gástrico, esos factores a los 3 meses se ven atenuados, ¿no? O sea, no vemos ese rebote, sino continúan las pérdidas, pero no son tan intensas como con solamente el ejercicio, perdón, como solamente el bypass gástrico. Lo que quiere decir que el ejercicio potencia los efectos que tiene la cirugía bariátrica, en cuestión de la cirugía bariátrica, pero en cualquier otra intervención, el ejercicio va a potenciar esos efectos. Entonces va a ser muy importante empezar a incluirlo o tenerlo en mente en nuestros pacientes. ¿A qué sigue? Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Hay riesgos asociados al ejercicio, por lo cual es importante hacer un buen tamizaje de nuestros pacientes. Dentro de esos riesgos asociados tenemos de los más importantes muerte súbita, que usualmente está generado por arritmias, y enfermedad isquémica. Estos dos son muy importantes porque, aunque son poco frecuentes, casi 1 en cada 10,000 pacientes que hacen ejercicio sufren un evento cardiovascular de esta magnitud, pero el tener obesidad y sobrepeso potencia ese riesgo, ¿no? Entonces, bien importante hacer un buen tamizaje de nuestros pacientes. Riesgo de caídas y fracturas, sobre todo en los pacientes adultos mayores. A veces también sobreentrenamiento, cuando hacemos demasiado ejercicio, y esto no solamente es demasiado ejercicio viéndolo desde un punto de vista atlético, ¿no? Que nuestro paciente corra 3 maratones en un mes. Puede ser un sobreentrenamiento causado por una deficiencia energética, por ejemplo, los pacientes femeninos que estén consumiendo muy pocas grasas, el ejercicio debe de regularse bien para evitar que haya afectaciones. Lesiones también previas, eso es un riesgo muy importante en nuestros pacientes. ¿A qué sigue? Y por otro lado también, o sea, sí es muy buena medicina, pero como yo siempre digo, es muy buena medicina, pero lo más difícil es vender el ejercicio, lograr que nuestro paciente lo haga. ¿Cuáles son las barreras que encontramos a este ejercicio? Número 1, falta de tiempo. Mucho tiene que ver aquí el contexto de ciudad, el contexto de una vida de oficina, de un trabajo de 8 a 8, que eso impide que nuestros pacientes tengan tiempo de hacer ejercicio y que tengan una conducta más sedentaria. Pereza, desagrado por el ejercicio. Tenemos muchos pacientes que no tienen experiencia en hacer ejercicio o experiencias previas negativas con el ejercicio, como bullying, como burlas, como no poder realizar el ejercicio que ellos quieren por su condición de sobrepeso o obesidad. La motivación, la condición física, el dolor, la incomodidad de hacer vistos en ropa deportiva y la autoeficacia, ¿no? Que ellos no se creen capaces de hacer una buena rutina de ejercicio. ¿A qué sigue? Ok, entonces, esto ya llegamos a la parte de qué recomendamos en cuestión del ejercicio. Bien importante tener en cuenta la parte de las metas SMART, que deben de ser específicas, deben de tener cierta temporalidad, deben de poder ser objetivas, medidas de manera objetiva. Aquí les estoy poniendo las metas finales. ¿Cómo tiene que terminar nuestro paciente en las últimas etapas ya del control de peso? Debemos de estar logrando 250 a 300 minutos a la semana de ejercicio a una intensidad moderada. Y esto no tiene, o sea, obviamente es el punto final, pero podemos empezar con menos. Tenemos que hacer mínimo 2 días de ejercicio de fuerza al día. Tenemos que hacer más de 8,000 pasos de caminata diarios y no menos de 5,000. Esto es más en el aspecto del sedentarismo y de la actividad física. Y pausas activas exitosas es interrumpir el sedentarismo antes de que pase 1 hora. Podemos pasar 8 o 9 horas sentados, siempre y cuando no pasemos más de 1 hora sentados de manera continua, disminuimos mucho el riesgo de este sedentarismo. ¿A qué sigue? Ahora, esas son las metas finales, las metas iniciales o cómo podemos ir empezando a nuestro paciente a progresarlo. Ejercicio aeróbico que puede ser, y se sugiere que sea caminata, bicicleta o elíptica para cuidar las articulaciones. Vamos a empezar con 120 minutos a 150 minutos a la semana. Inclusive empezando con más bajito, con 90, ya vemos muchas mejorías de nuestro paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo dividimos en 3 días a la semana, tratando de que hagan la mayor cantidad de días, pero con 3 podemos empezar, estamos hablando de 30 a 35 minutos al día que debe de lograr nuestro paciente. 30 minutos de caminata se ha visto que aumenta muchísimo el gasto metabólico, sobre todo cuando nuestro paciente está empezando. Además, como les digo, caminata, bicicleta, elíptica, natación, son formas seguras de evitar que nuestro paciente no tenga impacto en las articulaciones. Pero bueno, siempre va a ser más eficiente hacerle un tamizaje específico de qué sí puede hacer. Y en cuestión del ejercicio de fuerza, vamos a tratar de que haga 2 a 3 días a la semana. Con 2 días es suficiente. Óptimo sería hacer 3, pero 2 días, y aquí sí pueden ser, digamos que lunes y viernes o
los 2 días de fin de semana, con 2 días de fuerza es suficiente para empezar a ver adaptaciones en el músculo y evitar la pérdida de masa muscular. Vamos a tratar de hacer mínimo 8 series de cada ejercicio por grupo muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día podemos hacer entre 4 series o 3 series de cada ejercicio de grupo muscular y con esto es suficiente para que nuestro cuerpo empiece a generar adaptaciones. Y los principales grupos musculares que vamos a atender son pierna, glúteo, brazo, pecho, espalda, abdomen y hombro. ¿Vale? O sea, son como lo básico que tenemos que atender. ¿A qué sigue? Ok, entonces traté de hacerlo esto un poco más práctico. Tengo aquí una rutina. Quiero ver si hay algún voluntario que quiera pasar aquí a hacer una rutina rápida de ejercicio de ligas. ¿No? ¿Alguien que levante la mano? Les prometo que no van a sudar. ¿No? ¿Alguien que se anime? ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Van a ver que es muy sencillo. Y justamente la parte que les quiero mostrar es ver lo sencillo que puede hacer. Vamos a empezar con ligas. Yo recomiendo las ligas, sobre todo para los pacientes que son intervenidos postquirúrgicos, post-balón intragástrico. ¿Por qué? Porque el hacer ejercicio con pesas, aunque sí es bueno, las primeras semanas post-cirugía o post-balón gástrico pueden generar mucha presión intraabdominal. Y eso está un poco contraindicado. Entonces, bien importante favorecer las ligas. ¿Si quieres, pasamos? Ok. Entonces, la rutina que tenemos aquí es una rutina de 6 ejercicios que se pueden hacer en sillas, que se pueden hacer parados, no necesitan que el paciente se acueste. Muchas veces el paciente tiene muchos problemas para ponerse abajo o arriba. Entonces, vamos a tratar de favorecer ejercicios con sillas. Entonces, tenemos aquí, sí, sentada, por favor. Tenemos 3 ligas de distinta resistencia. La parte más importante del ejercicio de fuerza es encontrar la fatiga al hacer cada serie. Si yo no siento fatiga, no importa que haga 20 repeticiones, el músculo no tiene el estímulo necesario para crecer. Entonces, va a ser muy importante decirle a nuestro paciente que haga lo que haga, necesita sentir fatiga. ¿Qué es la fatiga? Es ese ardor o temblor en el músculo que sentimos cuando ya hacemos muchas repeticiones. Entonces, vamos a tratar de encontrar la fatiga. Vamos a usar ahorita la liga del medio. Les voy a dejar, ¿no? Entonces, primer ejercicio. Necesitas la liga, la vas a poner arriba de tus rodillas, ajá, y le vas a hacer un nudo. Ajá, o si quieres voltearla y hazle el nudo por encima, ándale. Junta tus rodillas y hazle ahí un nudito. Ok. También es importante ver que las ligas son muy prácticas de usar, no necesitas como gran técnica. Ok, y ahora vas a abrir y cerrar piernas sin despegar los talones, lo más que puedas. Ok, vamos a contar 10 repeticiones y dime si sientes fatiga en el músculo. Debes de sentir la fatiga un poquito aquí. ¿La sientes muy pesado? ¿No? Ok, seguimos. ¿No? ¿Está bien? Vamos a seguir. Vamos, 5, 6, 7, 8, ahí ya no. 9, está bien, 9, 10, 11, ¿ya sientes fatiga? ¿Sientes el ardor? 12, 13. Ahí está bien. Con sentir el ardor, ahí nos detenemos. ¿Vale? La fatiga es el estímulo necesario más importante para generar músculo. Muy bien. Desamarramos la liga. Ok. Y es test de pierna. Entonces vas a llevar el pecho. Vas a poner la liga aquí en el medio pie. Y hacia adelante. Ándale. Justo así. 10. 1. ¿Cómo? Así como lo estás haciendo, ajá, así como lo estás haciendo está muy bien. Eso es, trata de mantener hacia abajo como si estuvieras empujando un pedal. Ándale. ¿Cómo lo sientes? ¿Sientes fatiga? Debes de sentir un poco de fatiga aquí en esta parte. 10, 11, ¿vamos a hacer 2 más? Ok, y cambiamos de pierna. Es un poquito complicado, pero lo importante es la fatiga. Este es un ejercicio que muy fácilmente pueden hacer nuestros pacientes en casa. Ahorita lo estoy contando. Vamos a tratar de que toda una serie la podemos hacer en menos de 9 minutos. O sea, nuestro paciente necesita 9 minutos al día para que pueda ya empezar a hacer fuerza. ¿Listo? Ok. Siguiente, vas a amarrar la liga aquí abajo de tus talones. Ok, igual haz un nudito. Ok. Y te vas a parar aquí.
y vas a levantar hacia atrás para hacer un poco de glúteo. No necesitas levantar mucho, solo levantarlo hacia atrás. Eso es. Así. 1, 2. ¿Cómo lo sientes? ¿Más pesado? Podemos cambiar de liga. ¿Te gustaría que cambiáramos a una liga más ligerita? Ok. Vamos a tratar de hacer 10. ¿Ya sientes la fatiga? Un poquito y la otra. Ok. Muy bien. Vamos a tratar de hacer 5 más. Excelente. ¿Listo? Con eso ya trabajamos en 3 ejercicios, en menos de 3 minutos, trabajamos la parte inferior de nuestro cuerpo. Siguiente, ahí donde estás sentada, vas a tomar la liga aquí enfrente y vas a abrir. Ajá. Vamos, déjate pasar una liga más ligerita. Eso es lo importante, siempre decirle a nuestro paciente que si siente mucha resistencia al principio, bajar la resistencia. Ahí, así, a la altura de los hombros y abres. Sigue siendo muy ligero. Entonces, ok. Agárrala igual y un poquito más afuera. Ajá. Eso es. Vamos a hacer 10. ¿Puedes abrir un poquito más? Ándale. Ok. ¿Ya sientes la fatiga? ¿Debes sentir fatiga aquí en el hombro, en el pecho? ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer ahí. Ahí como lo ves en la imagen, está agarrado de algo, pero vamos a hacer lo siguiente. Vas a poner la liga así en tus piernas, con las dos. ¿Ok? Y vas a jalar como si fuera un remo hacia tu pecho. Ándale, así. ¿Ok? Vamos a hacer 10. Estira bien los brazos. Eso, ajá. Vamos a hacer 10. Ok, ahí estamos trabajando un poco de pecho, un poco de espalda. Okay, ya sentí un poco de fatiga aquí atrás, aquí en los brazos, ¿verdad? Listo. Y por último, parada, vas a pisar la línea. Eso es. Y aquí, como si fueran mancuernas. Sin despegar los codos, ándale. Vamos a tardar 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya sientes la fatiga? 9, 10. Listo. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien. Entonces, menos de 8 minutos tomó ahorita en hacer este ejercicio. Como ven, realmente las instrucciones que se requieren son muy poquitas. O sea, con imágenes puedes más o menos analizar y eso es lo bueno de las ligas. De nuevo, este ejercicio se recomienda sobre todo para pacientes postquirúrgicos los primeros meses, primer mes, segundo mes, que tenemos las restricciones de evitar la presión intraabdominal, aunque es seguro el hacer un ejercicio de pesas, no siempre el cargar la pesa hacia donde necesita ir, lo vamos a hacer bien, ¿no? Y entonces por eso damos la restricción y preferimos usar pesas. También en la colocación de algún balón intragástrico es importante las primeras semanas evitar esa presión intraabdominal. Entonces las ligas son un método muy seguro. Lo puedes hacer en casa, puedes llevártelo a la oficina, puedes llevártelo de viaje, ocupa un cubito así de espacio y se ha demostrado que es lo mismo que si hicieras ejercicio de pesas. Obviamente variando la resistencia de las ligas. Hay ligas que son muy resistentes y que ya establecen una resistencia de 20 libras, ¿no? Pero en general, este es un ejercicio seguro. Con estos 6 ejercicios podemos empezar a progresar a nuestro paciente y es algo muy seguro que pueden empezar a hacer. Lo más importante, de nuevo, va dirigido a la masa muscular este ejercicio, ¿vale? ¿La que sigue? Ok. Y para concluir, el ejercicio es ineficiente para el proceso de pérdida de peso. Este es de nuevo, es un mensaje que le damos muy comúnmente a los pacientes. No es una manera efectiva de perder peso. Lo más importante del ejercicio es lo que hace con la reganancia. El ejercicio y la actividad física, el dar mayor cantidad de pasos, el pasar menos tiempo sentada, es el factor modificable más importante para evitar la reganancia. Hay otros factores definitivamente que condicionan la reganancia, pero dentro de esos casi no podemos incidir. El ejercicio sí lo podemos modificar. Y más de la mitad de los pacientes se encuentran en riesgo de la reganancia de peso, independientemente de la intervención. Ahora, el ejercicio va a actuar principalmente aumentando la cantidad y calidad de masa muscular y el gasto de energía, pero también vamos a ver que va a tener impacto en las variables metabólicas, en la cuestión
emocional de nuestro paciente va a tener mayor adherencia al tratamiento por la resistencia a la leptina, por condicionantes de conducta. Entonces, muy importante ir valorando cuando nuestro paciente esté estancado, cuando esté en riesgo de reganancia, ajustar la parte del ejercicio. ¿La que sigue? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, si tengan algo que comentar. Ajá. Tomando en cuenta que, por ejemplo, el paciente se coloca hoy el balón, ¿al cuánto tiempo pudiera iniciar la técnica con diurética? Ok, se recomienda más o menos dar una semana después de la colocación del balón. Podemos hacer caminata, pero durante la primera semana